un evangelio hermosísimo, que va a ver usted todas las cosas que nos va a enseñar nuestro Señor. Y bueno, pues la intención es preparar para el próximo domingo y que ya llevemos cierto bagaje espiritual para que con la homilía del sacerdote, bueno, pues podamos complementar, saber qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, de la misma manera que lo hacía en aquel entonces, enseñando, dice el Evangelio, a toda la gente. Y van a ver ustedes qué es lo que sucedió cuando terminó de hablar a toda esta gente. Quiero presentarles, como siempre, a mi amiga Vero Sago. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Gracias por estar aquí un día más en nuestro programa La Fuerza está en la Palabra, para que precisamente esta palabra penetre en nuestros corazones y nos haga vibrar, porque cada uno de los versículos que nosotros vemos, que aunque a lo mejor ya son conocidos, cada día nos dicen algo nuevo, cada día penetran en el corazón y nos transforman de acuerdo a lo que Jesús quiere. El Evangelio siempre actual, siempre se reviste de novedad y pues yo digo que ni siquiera toda la eternidad nos va a alcanzar para seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor. Bendito sea el Señor, que siempre está presente, que siempre nos acompaña y que siempre nos está enseñando estas cosas nuevas. Muchas gracias a todos ustedes que nos reciben en sus casas, en sus trabajos, y que, como decimos siempre, pues ya estamos formando de alguna manera pues esta pequeña gran comunidad, porque pues esta vez pasada, en la fiesta de la Santísima Trinidad, pues acudieron a Gloria TV más de mil personas hasta el momento. Así que muchas gracias a todos ustedes. Estamos ya en el programa 185 y este domingo que vamos a analizar hoy corresponde a la 8ª semana del tiempo ordinario en el ciclo C. Y bueno, pues vamos a saludar como siempre a todas las personas que nos hacen favor de vernos y de escucharnos, y que, como les decía, pues ya son muy cuantiosas. Qué gusto nos da que exista el interés por conocer la palabra del Señor. Y la fuerza está en la palabra. Bueno, pues este nombre se lo hemos dado porque realmente no está en quien la comente, en quien la lea, sino que realmente la fuerza está ahí, está en la palabra. ¿Qué es la fuerza de sanación? ¿Qué es la fuerza de la ternura de Dios? ¿Qué es la fuerza de la misericordia de Dios? ¿Y qué es la fuerza que nos va a llevar para vernos ya cara a cara ante el Padre? Bueno, pues vamos a saludar, y por cierto quiero decirles, amigos, todos estos que vamos a nombrar, todos estos países, y que sabemos que atrás hay una persona o varias personas acá atrás de cada país, pues lo estamos poniendo a los pies del Santísimo Sacramento para pedir por todas sus intenciones. ¿Y son, Vero? Pues vamos a darle las gracias a nuestros amigos de México, Estados Unidos de América, Cuba, España, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Alemania, Colombia, Panamá, Argentina, Guatemala, China, Perú, Venezuela, Chile, India, Uruguay, Ecuador, Indonesia, Bolivia, Brasil, Canadá, Corea, República de Bangladesh, Belice, Egipto, Guinea, Laos, Sri Lanka, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Rumanía, Rusia, Tailandia, Ciudad del Vaticano y Sudáfrica. Bueno, pues a todos ellos un abrazo en Cristo, y muchas gracias. Y nos vamos sabiendo que ya tenemos la conciencia de que el Señor está aquí en este estudio, así como está en cada uno de ustedes en estos países tan lejanos, Oriente, Medio Oriente, Europa, África, con todos ustedes ahí está el Señor. Y qué cosa más hermosa que esté Él ahí presente en el momento, en tiempo, vamos a decir que en tiempo real, pero es más bien en el tiempo de Dios, ¿no?
puede usted abrirlo a lo mejor dentro de 2 días, o dentro de 3 días, o dentro de un mes, que el Señor va a estar presente, así como está presente aquí, ahora, con nosotros, en el momento de Dios. Y bueno, pues vamos a hacernos conscientes de que Él está aquí con nosotros a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque estamos festejando estos 3 años, de Vamos. Gracias porque quisiste que este proyecto se realizara, porque es gracias a ti, gracias a tu bondad, gracias a que nos iluminaste a todas las personas que empezaron este proyecto. Gracias por todas las personas que trabajamos aquí, por cada una de las personas que hacen este y otros programas, porque si no hubiera gente, Señor, no estaríamos aquí. Gracias, Señor, porque abres día a día los corazones de cada una de las personas, y sabemos, como este centurión, que a veces no hacemos las cosas bien, pero la gente ve que nos amamos. La gente puede ver que aunque somos malos, o aunque a veces nos veamos enfrente de la gente y seamos criticados, muchas veces, Señor, como este centurión, la gente realmente decía, nos ayuda, es bueno con nosotros. Así que cada uno de nosotros tenemos algo bueno que podemos hacer por los demás, y eso tú lo ves, Señor. Eso tú lo ves, e inmediatamente llegas en nuestra ayuda, porque necesitamos siempre de ti, ya que nosotros muchas veces nos alejamos o no sabemos cuál es el camino correcto. Creemos que hacemos las cosas bien y a lo mejor no están bien hechas, pero por eso, Señor, tenemos a tu Espíritu Santo para que nos guíe en todo momento. Te lo seguimos pidiendo día con día, momento a momento, Señor, que nos envíes ese Espíritu de la verdad para que nosotros podamos actuar como tú quieres. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias. Bendito seas, Santo Padre, por Jesús, tu Hijo, el Verbo hecho carne de la vida para nosotros. Envía a mí tu Espíritu Santo para abrir mis oídos a escuchar la carta de amor que escribió a mí, y me ilumine mi mente para que pueda comprender en profundidad, domesticar mi corazón de alegría, ya que aceptar su voluntad me ayudará a los testigos. Amén. Bueno, pues este es un pasaje de gran belleza, como decíamos, pero que tiene también algunos elementos teológicos muy significativos. Nos encontramos ante una escena que sucede en Cafarnaún, poblado de Galilea. Esto es muy importante por el rol de Galilea en los evangelios. Se trata de una tierra judía, pero de judíos que podríamos decirlo así, de segunda categoría. Es una zona comercial muy dada por ello al intercambio y mucho menos riguroso que Judea, con las estipulaciones religiosas, y por lo mismo despreciada por los habitantes de esta última ciudad. Señalar esto es significativo porque gran parte del mensaje de Jesús se desarrolla en esa zona geográfica, lo cual por supuesto no es casualidad, es una clara opción personal del Señor por los vistos, por sobre el hombro, por los insignificantes. Esta situación se hace aún más patente si tenemos en cuenta que es el mismo Jesús un Galileo. Dios mismo se encarna entre los de mayor rango. Bueno, pues vamos a hacer los siguientes comentarios, pero yo creo pertinente antes leer la palabra del Señor, ver el Evangelio, y nos vamos a remitir a Lucas 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, lo rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos.
Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos a un tipazo, ¿verdad? De este personaje, un centurión, un militar, que estaba yo pensando, Vero, seguramente pues se había debatido entre la vida y la muerte, ¿no? Eran soldados y pues el Imperio Romano estaba abriendo espacio, ¿verdad? Estaba conquistando nuevas tierras, y ese imperio pues era de los más fuertes, de los más famosos, y a golpe de espada, les digo, entre la vida y la muerte, estos hombres pues luchaban por conquistar, y bueno, pues se llenaban las espadas de sangre, y este hombre, este centurión, que bueno, pues es el personaje protagonista, ¿verdad? Parece ser de pues este texto. Junto con Jesús estaba la gente también entre los personajes, y vemos lo primero en los primeros párrafos, que Jesús nunca cesa de enseñar, porque dice: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entonces entra a Cafarnaúm. Cafarnaúm me fascina a mí, este lugar, un lugar enclavado en Galilea, al noroccidente del lago de Galilea, y el lugar donde pues muchas enseñanzas tienen lugar, muchos milagros también que manifiesta Jesús, y muchas explicaciones a través de las parábolas que él hacía a sus mismos apóstoles y a la gente. Entonces, después de que termina de hablar, que termina de pues explicarles a la gente, me estoy acordando ahí también una sinagoga en Cafarnaúm que también visitaba con mucha frecuencia nuestro Señor. Y bueno, pues entonces cuenta este relato de la Biblia que había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Para empezar, ¿verdad? Les digo que este tipazo, puesto ahorita de relieve, pues que era un militar, y yo me acuerdo, Vero, en mis tiempos de estudiante, cuando había muchachos, compañeros rebeldes, pues los metían a dos lugares: o los metían a un internado, o los metían a una institución militar, para que se arreglaran y para que fueran como más responsables y más conscientes. Y bueno, pues así yo me imagino también que este militar pues era una de estas personas pues muy estrictas con el horario, con la disciplina, con el obedecer las órdenes también, que más adelantito vamos a ir viendo cómo él explica o le dice a Jesús, o le trata de explicar, que él también tiene subalternos, siendo él mismo un subalterno, porque era un centurión. Y un centurión pues era un oficial romano que tenía a cargo 100 soldados, ¿verdad? Y era como una pequeña brigada, y arriba de ellos pues había otras personas, por ejemplo los tribunos, ¿no? Y sucede que aquí en el primer párrafo que estamos leyendo, dice que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Entonces, pues les digo que es un tipazo, y como que se contraponen las personalidades, ¿no? De un militar con una persona que realmente tenía cariño por su criado, por su sirviente, y no solamente por él, sino por los judíos en general, porque hasta les había construido ya una sinagoga, ¿no? Así que era un hombre pues muy sociable, yo creo, muy querido también,
y muy desprendido y muy caritativo. Y aquí se refiere a ese criado que era muy querido por él y que estaba a punto de morir. Así que dentro de todos los amigos estos que tenía, los judíos, los ancianos, pues seguramente médicos, seguramente gente de Roma, amigos soldados, por todos lados tenía amigos, no encontró a quien pudiera recurrir para que curara a alguien que quería mucho, que era su criado. Y esto nos invita a ver también a pensar un poquito y a reflexionar de cómo son nuestras relaciones con los subalternos o también con nuestros jefes, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita, así como dice la oración, a veces vemos a la gente, sobre todo hay algunos militares, ¿no? Que de repente mucha gente los cree muy rudos, ¿no? Precisamente, o les tiene miedo. Yo veo, por ejemplo, las carreteras de que, ay, es que está ya el retén militar y todo. Entonces, en lugar de ver lo positivo, a veces vemos lo negativo, y no toda la gente realmente actúa mal. Quizá yo me pongo a pensar que en esta época, pues precisamente como hablas de la sangre, de las espadas, mucha gente precisamente a lo mejor les tenía muchísimo miedo. Sabemos que Roma estaba aprisionando precisamente, pues sí, con impuestos y cosas así, y entonces pues sí les tenían un miedo, yo creo, más que respeto. Pero esta persona, aún teniendo ese cargo, es una persona misericordiosa, hablemosle así, porque ve por los demás, e inclusive no está pidiendo por un familiar, está pidiendo por un sirviente muy querido. Eso quiere decir que, como tú dices, tenía una relación de, pues a lo mejor hasta de amistad con esos sirvientes, no nada más sírveme y ya, sino que a lo mejor conocía a su familia, conocía su nombre, sus necesidades. Entonces, nosotros no nos podemos quedar nada más con la imagen externa de una persona o de algo de alguna función que esté haciendo, porque el corazón de las personas lo conoce solamente Dios. E inclusive a mí ahorita me llama la atención de cómo la gente intercede por él, como que se sintieron en la necesidad de interceder por cómo a lo mejor él se veía. Si él hubiera sido otra persona, a lo mejor no hubiera tenido necesidad de que los demás intercedieran por él. Y hay veces, no, yo creo que pasándolo en nuestra vida, a veces necesitamos también interceder por las demás personas. Yo conozco militares, sobre todo médicos, que sí son muy entregados a su vocación, donde realmente pues dejan familia durante mucho tiempo, durante meses, cuando hay alguna catástrofe, por ejemplo, y viajan a esos lugares y están expuestos a las inclemencias del tiempo, a cosas peligrosas, y dejan a sus familias para poder ir a atender a los demás. Ahorita tengo también el caso de un chico que quiere ser piloto militar, pero más que nada no tanto por volar y eso, sino por querer precisamente atender a los demás. Entonces a veces pues vemos a las personas y las juzgamos quizás mal, pero intercedamos pues también por las personas que sabemos que están haciendo un bien, sobre todo por los demás, que están viendo realmente no lo que obtienen del gobierno, sino realmente lo que pueden dar. Sí. Es muy importante este personaje porque primero pues estamos viendo que estamos haciendo eco a algo que él dijo y que nosotros en todas las parroquias repetimos, ¿verdad? Cuando nos presentan al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos decimos: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra bastará para sanar. Entonces, bueno, pues es algo importante, para no decirlo como un ritual, como algo que ya está hecho, sino realmente reflexionar qué es lo que estamos diciendo, porque probablemente como este centurión sentía que no tenía su casa en orden, ¿verdad? O como dicen las señoras, perdonen el tiradero, ¿verdad? Hacen ustedes, o perdonen el tiradero. ¿Quién sabe qué es lo que tenía en su casa
que decía este centurión que no era digno de que entrara a su casa, pero con una palabra lo iba a sanar, no a él, sino a la persona por quien estaba intercediendo. A mí me llama mucho la atención y creo que aquí podemos tener ya la primera enseñanza acerca de nuestra relación con las personas que están a nuestro cargo, con las personas que, pues en el trabajo, ¿verdad?, que son subalternos nuestros, pero también la relación con nuestros jefes. Y como dice Vero, pues es muy importante no generalizar. Probablemente hay una persona por ahí que sea un capataz, ¿verdad? Ya con el solo nombre de capataz, pues ya lo estamos etiquetando, ¿no? Y a lo mejor es una persona tan o mejor o más buena que este centurión romano. Y bueno, pues estamos en este caso que estamos leyendo, que cobra un particular peso si se atiende a que el personaje central de este relato no solo está ahí en Galilea, sino que encima es un pagano, no tenía nada que ver con la religión judía. A lo mejor le estaba llamando o comenzando a llamar la atención los prodigios que hacía Jesús, sus palabras, lo que enseñaba, y estando ahí en Galilea y en Cafarnaún, pues tengamos en cuenta que eran poblados pequeños donde casi todo el mundo se conocía y donde pues las noticias corrían, ¿no?, y eran conocidas. Así que este oficial, aunque era pagano, quizá estaba pues un poquito así como Nicodemo, un poco oculto, pero estaba pensando muy seriamente en todas las cosas de la verdad que oía acerca de Jesús. Bueno, pues este oficial de Roma que esclaviza al pueblo judío, pero de ahí la riqueza de la enseñanza del pasaje. Es precisamente este pagano que habita en un pueblo de insignificantes quien dará señales de una fe que asombra al mismo Jesús. Esto es importantísimo, cómo Jesús se asombra y se admira, ¿no? El Señor en sus dos naturalezas, la divina y la humana, en esa parte humana se admira y se asombra y les dice a la gente que seguía con él que no había encontrado en todo Israel una persona con esta fe tan grande. Bueno, pues este centurión, como decíamos, no pide el milagro de la curación para sí mismo, sino que para un siervo. Y esto también es importantísimo, una segunda enseñanza, la intercesión, ¿no? El interceder por los demás y tener la fe, la confianza de este centurión en la eficacia, pues, de la oración. Pues yo creo que también, o sea, como tú hablas, bueno, es una oración, es un diálogo precisamente, y hay personas que están intercediendo por él. Inclusive él le dice: yo en persona no fui porque no me siento digno. ¿Cuántas veces, bueno, el domingo pasado que estaba yo en misa, decía un sacerdote de la importancia de la reconciliación, porque muchas personas a veces nos sentimos pues muy bendecidas de la mano de Dios, y entonces creemos que no tenemos pecados, y entonces es cuando a veces tenemos más pecados, porque es la soberbia lo que nos hace que no nos vayamos a confesar. Él nos hablaba de que San Juan Pablo II, que nosotros los que lo pudimos ver en vida, veíamos que su vida ya era santa y él decía que se confesaba, creo que una vez a la semana. Entonces imagínate si decimos, bueno, este hombre que era tan bueno. A veces nosotros decimos: ay, pues que ya pasaron 4 o 5 meses, pero yo de qué me voy a ir a confesar. A veces es nuestra soberbia la que no nos deja ver. Y aquí yo creo que este oficial romano, si bien es cierto que lo que vemos en el texto es que ayuda, él mismo a lo mejor dice: yo sí ayudo, yo sí soy bueno, pero no soy digno. No se sentía al 100% digno de realmente pedirle ese favor a Jesús. Y nosotros, como tú lo dices en misa, cada día lo experimentamos. Y a veces estas palabras las decimos
quizás rápidamente y no entramos en esa profundidad, que antes de pasar a lo que es la comunión, cuando precisamente se nos presenta el Cordero de Dios, nosotros decimos esas mismas palabras, y esas mismas palabras que créanme que aunque yo he estudiado la Biblia desde hace muchos años, yo por eso decía, en cada una de las palabras, de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, vemos una cosa diferente. Créeme que hace no muchos años me di cuenta que de ahí venía, de este evangelio. Yo decía, ay, pero cómo yo no me había dado cuenta si lo habíamos leído tantísimas veces, porque a lo mejor en ese momento yo no estaba o preparada o no me había yo fijado en esta palabra. Entonces, todos los días que vamos a misa, nosotros lo repetimos, pero hay que repetirlo con conciencia, porque el siguiente paso de eso es ir a comulgar, y hay veces vamos a comulgar simplemente como si fuera una rutina, más que tenemos que empezar con eso, sentirnos realmente indignos de recibir a Cristo, pero que por la grandeza de Él y porque una palabra suya, por eso nos volvemos dignos, no por algo que hayamos hecho o por nuestros grandes méritos, sino porque Él nos ha mirado con misericordia, con amor, y por eso hemos sido redimidos y hemos sido salvados, pero por Él realmente. De eso precisamente se trata la misericordia de nuestro Señor, y en este año jubilar de la misericordia, pues precisamente es eso, la ternura, sentir la ternura de Dios, sentir la mirada de Dios, y en este caso pues Él entra a nuestro cuerpo, a nuestra alma, y nos convertimos nosotros pues en quien está recibiendo a ese grandísimo invitado que es Jesús, y que Él queremos que tome posesión, ¿verdad?, de todo nuestro ser, de todo nuestro pensamiento, de nuestra alma, sin ser dignos. Nunca vamos a ser dignos, ¿verdad?, de recibirlo, pero gracias a su cruz, a su muerte, a su resurrección y a todo lo que hace nuestro Señor cotidianamente, pues podemos agradecerle a Él que nos esté salvando. Gracias también al ejemplo de su madre, a María, que bueno, pues es un camino que con seguridad nos lleva a ella. Así que bueno, pues tenemos esta ventaja sobre el centurión, que en ese momento admira y sorprende al Señor, y pues como que le da un vuelco a la historia, porque Jesús pues iba a los suyos, iba a su pueblo, ¿no? Y no es esta la única ocasión. Recuerden ustedes también aquella mujer sirio-fenicia que le decía que también las migajitas que se caían de la mesa, pues también la comían los perritos. Otra mujer que sorprende y admira a nuestro Señor. Así que le da un vuelco a la historia, y a esa persona, este soldado, este oficial romano, le concede que se cure este siervo suyo. Qué alegría debió haber sido. Y como decíamos anteriormente, pues creemos que fue un cristiano anónimo, para usar este giro de Rainer, este escritor. Es un claro signo de aquello que busca Jesús en nosotros, ya lo está buscando en nosotros. De un lado, la fe de aquel que se dispone al encuentro, de aquel que confía incluso sin necesidad de ver. La fe, sin embargo, puede terminar siendo una mera experiencia psicológica, si es que ésta no es capaz de llevarnos más allá de nuestro propio sosiego. Y esto también pues es ya otra enseñanza de cómo actúa la fe, que es creer aún sin ver, aún sin tener la certeza muchas veces, es lanzarse, como alguien decía, como lanzarse al vacío, teniendo la plena seguridad de que Él, el Señor, nos va a tomar en sus brazos. Así que pues hay muchas veces que le pedimos algo con mucha fe. Yo me acuerdo, Vero, en alguna ocasión, cuando empezábamos en las reuniones de oración, bueno, pues iba a esa reunión de oración el señor obispo también, muy frecuentemente, gentes de mucha oración, a orar por un niño, una personita de esa casa que tenía cáncer, un cáncer ya terminal,
y que, bueno, pues no se curó, murió. Entonces también tendríamos que explicar un poquito cómo actúa la fe, por qué a veces sí recibimos, por qué a veces no recibimos, y bueno, a ver qué nos puedes decir acerca de esto. Bueno, lo que hablábamos el domingo pasado, que estábamos hablando de la divina providencia, el entender lo que es la voluntad de Dios, el entender la magnitud de lo que es Dios, no lo podemos entender, porque San Agustín precisamente, o sea, esto del pasaje del niño, ¿no?, que quiere meter todo el mar en un hoyito y es imposible. Igual nosotros no podemos entender todo lo que puede pasar, no podemos entender, como tú dices, hay veces sí los milagros suceden y la gente se sana, y hay veces no, pero lo que sí tenemos que entender dentro de nuestro corazón es que todo lo que pasa no es por casualidad, todo lo que pasa es por algo que va a ser mejor para ti. Hay veces nosotros no lo podemos entender y nos volveríamos locos tratando de entenderlo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No lo sabemos, pero lo que tenemos que saber en todo momento es que Jesús siempre va a estar ahí. Si va a acontecer un milagro, pues bendito Dios, y si no, también bendito Dios, porque Dios sabe por qué y en qué momento están pasando las cosas. Nosotros, esa grandeza, como te digo, nosotros no la podemos entender, y hay veces, sobre todo, por ejemplo, cuando muere un niño, hay veces la gente me pregunta, y yo la verdad digo, es que es inexplicable, es un dolor, yo sé que es inexplicable, mas sin embargo, en ese momento yo sí trato de, como en estas personas, tratar de interceder un poco para, lo único pedirle a Dios es, explícales tú, ¿por qué y para qué sucedió esto? Porque nosotros somos tan limitados que nosotros no podemos entenderlo, no podemos entender que esta situación va a ser para un bien, porque no lo sabemos. Igual una enfermedad, decimos, bueno, ¿por qué me aqueja esta enfermedad? ¿Por qué me tengo que ver así? ¿Por qué tengo que tener esto? ¿Por qué es para la gloria de Dios? Bueno, no lo entiendo. Entonces, sepamos que siempre a nuestro lado va a estar Jesús, y que no necesita, como en esta ocasión, no necesita estar ahí para estar presente. O sea, no llegó y tocó a este enfermo y se sanó, sino que ya cuando llegaron los criados, vieron que ya estaba perfectamente sano. Nosotros, te digo, como la situación de la divina providencia, nosotros no lo podemos entender, porque a Dios no se le entiende, a Dios se le ama, y nosotros tenemos que sentir el amor de Dios y pues simplemente orar. Y ¿qué más te digo? Es que la verdad hay veces yo lo he vivido y lo he constatado. Por ejemplo, cuando falleció mi sobrina, que pues para mí fue un shock impresionante, fue como si fuera mi hijita, y tenía 2 años, y que a veces no lo puedes entender, mas sin embargo ves el futuro y dices, bueno, a lo mejor fue por esto, a lo mejor fue por el otro, que hay cosas positivas que sucedieron, pero que en realidad dentro de nosotros, nuestra humanidad, nosotros no lo podemos entender. Veo a veces a padres de familia que han perdido a sus hijos, y que a veces los veo con una fe mucho más grande que la mía, y que yo digo, Dios mío, ¿cómo puede suceder esto? Mas sin embargo ahí está Dios, y a veces yo lo he visto con muchas personas que, por ejemplo, tienen a un hijo discapacitado y hacen fundaciones y hacen cosas impresionantes, y entonces a veces digo, uno ve la desgracia, pero también ves los frutos impresionantes que pueden pasar por esa desgracia. Sí, claro, creo que entonces la fe podría tener la confianza al máximo, total, ¿verdad?, al 100% en Jesús, suceda lo que suceda. ¿Y que todo va a estar bien? Sí,
a la manera de Jesús. Así es. Pero que todo va a estar como debe de ser. Exacto. Y también saber que el Señor tiene pleno control de toda la situación. No crean que en un momento de enfermedad o algo ya se olvidó el Señor y anda por allá atendiendo a otras personas y a nosotros nos dejó en stand-by. No, el Señor tiene pleno control de todas las situaciones. Pues ya estamos llegando al final. Vamos a tratar de concluir en este hermosísimo evangelio. Concluir, y no se queda aquí la cuestión en la lectura solamente, en la comprensión, en la reflexión de este evangelio, sino cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Y bueno, pues esto lo podemos hacer concluyendo esta pues reflexión acerca del evangelio, preguntándonos y poniéndonos, empatizando con el centurión y empatizando también con Jesús mismo, ¿verdad? Pero primero, empatizando con el centurión, somos capaces de ver al Señor cara a cara, o tendremos que mandar a alguien para que lo vea y que pida el favor por nosotros. Creo que ya en estos tiempos de nuevo evangelio, el Señor se ha acercado Él mismo como Dios a nosotros, y podemos hacerlo con toda confianza, ¿no? El estar y solicitarle, el pedirle cara a cara al Señor, el que interceda por pues alguna persona de nuestra familia, alguno que queramos pedirle por algún favor especial, o por nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo está nuestra casa, no? Sería la otra reflexión en este momento. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Seríamos capaces de invitar al Señor a que pasara a nuestro corazón, a nuestra casa? Que seguramente pues hay desórdenes en mayor o menor importancia, pero con esa fe que decíamos, con esa confianza de que Él es misericordia, de que Él ha limpiado, bueno, pues como ha limpiado con estas indulgencias plenarias, ¿no? No solamente la culpa, sino la pena también del pecado, y que nos deja, como decía mi mamá y muchas personas mayores, nos deja en ese momento como para entrar al cielo con todo y chanclas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues esas reflexiones son las que podríamos ya hacernos y pensarlas con toda sinceridad, con toda confianza ante el Señor, sin tratar de dar respuesta afuera, ¿verdad?, a la gente que nos observa o que nos ve en nuestra parroquia, sin tratar de nada más que pues saber tener esa fe, esa confianza al 100%, totalmente garantizada, ¿eh? No crean que porque no se cumplió algo, pues el Señor no estuvo ahí presente. Él, decimos también que tiene sus tiempos, no es en el momento en que lo estamos pidiendo, o quizá tampoco es conveniente. A mí me ponían un ejemplo muy bonito, muy claro, en que un niño, por ejemplo, ve que el carro de la mamá o del papá, pues es algo bueno, es algo que le sirve para llevarlo a la escuela, para comprar la quincena, para hacer tantos y tantos servicios, y entonces él le pide al papá, regálame un coche. Y el papá sabe que ni siquiera sus piececitos llegan a los pedales, que si llegara a prender ese coche, pues lo más seguro es que va a tener un accidente de mayor o menor consecuencia. Entonces, pues yo creo que es así lo mismo con nuestro Señor, con Dios, que a veces pedimos cosas que realmente no nos convienen, que Él sabe que no nos convienen, incluido alguna enfermedad, ¿no? O alguna situación de pérdida de trabajo, de situación económica difícil. Inclusive por esto hay que dar gracias al Señor, porque Él tiene pleno control, y pues lo que está sucediendo de los que aman al Señor y lo siguen, pues va a concurrir para bien. Y pues vamos también haciendo conciencia de que a veces somos muy injustos con Dios, con Jesús decimos, pero es que ¿por qué me pasó esto y por qué el otro? Y a veces se nos olvida que Él sí pasó por la cruz, claro, y Él murió. Claro. ¿Y por qué? Entonces, si nosotros nos ponemos tan injustos, también
nos podría venir a reclamar nuestra Santísima Virgen, así, pero ¿por qué? Entonces yo creo que Él nos pone el ejemplo de que la vida no es fácil, de que tenemos que pasar por la cruz, inclusive por la muerte, para tener esa resurrección. Y pues yo creo que yo quiero concluir con algo que de repente me ha sucedido en algunos poblados, donde me encuentro con gente que no está muy estudiada y me dice que ellos no se sienten dignos de decir la palabra de Dios, Sí, porque no están estudiados, porque son personas que no saben mucho. Y pues en este momento yo les digo que no importa. Coincide con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, miércoles, habla precisamente de que Dios te dará el 100 por uno. Dios quiere el uno tuyo, que aunque sea chiquito ese uno, que Él va a hacer, te va a poner el 100. Entonces, no te sientas una mugre, llamémosla así, perdón la expresión. Siéntete sí indigno, porque el más digno es Dios, pero también siéntete un gran hijo de Dios, de que si tú das ese uno, aunque seas una persona imperfecta, aunque tu corazón no sea digno de Dios, Dios puede hacer maravillas por medio de ti. Sí, me llevas a pensar en lo siguiente. Si alguien te dice a ti, querido amigo, que no vales, que no sirves para nada, pide una segunda opinión precisamente a nuestro Señor, que vales tanto, que derramó hasta la última gota de sangre por ti. Así que bueno, pues nos vamos ya muy contentos porque el Señor está con nosotros, porque nos enseña tantas cosas en su preciosa ternura, en ese amor personal que nos tiene a cada uno de nosotros, y no nos resta más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Muchas gracias, hasta pronto.